Bienvenidos a Fun Facts. En esta edición del cine mudo hablaremos de Charlie Chaplin y Buster Keaton. Para poder entender mejor este capítulo, vamos a definir qué es el cine mudo. El cine mudo es aquel que no posee sonido grabado y sincronizado, consistiendo únicamente en imágenes. La idea de combinar las imágenes con sonido grabado es casi tan antigua como la cinematografía en sí, pero hasta finales de los 20, la mayoría de las películas eran mudas. Este periodo anterior a la introducción del sonido se conoce como la era muda. Los pioneros en esta representación cinematográfica fueron Buster Keaton y Charlie Chaplin. En el caso del día de hoy nos basaremos en las siguientes 4 películas en donde al mismo tiempo explicaremos a estos 2 ejemplares del cine mudo. Joseph Frank Keaton, o mejor conocido como Buster Keaton, fue un actor, guionista y director estadounidense, nacido el 4 de octubre de 1895 en Kansas, hasta su fallecimiento el 1 de febrero de 1966. Una de sus películas con mayor relevancia es The General, o El maquinista de la general. Johnny Gray, interpretado por Buster Keaton, es un maquinista que posee 2 grandes amores, una chica, Annabelle Lee, y una locomotora, la general. En 1861, al explotar la guerra de secesión, Johnny intenta enlistarse para el ejército, pero consideran que es más útil trabajando en la locomotora. Por esta razón es rechazada por su amante, Annabelle. Johnny solo logrará recuperarla y demostrarle su valentía al salvar a la general y a su amada después de haber sido robados por un grupo de nordistas infiltrados. Ahora ubiquémonos un poco en el contexto histórico de esta película. De 1861 a 1865 ocurrió una gran guerra civil en Estados Unidos, en la que se enfrentaron los estados del norte con los estados del sur por sus diferencias políticas, sociales, económicas y culturales. Por otro lado, tenemos The Cameraman, también de Buster Keaton, de 1928, donde se narra la historia de Luke Shannon, interpretado por Keaton, quien trabaja como operador de cámara y sueña con ser contratado por Metro-Goldwyn-Mayer, específicamente para poder acceder a una oficinista de nombre Sally, y cuando menos se lo espera, se encuentra en medio de una gran noticia. Keaton puede ser considerado pionero del film debido al hecho de que es el primero en mostrar cómo es la industria del entretenimiento en el mismo cine. Charles Spencer Chaplin, mejor conocido como Charlie Chaplin, fue un director, actor y productor de cine, nacido en Londres el 16 de abril de 1889, hasta su muerte el 25 de diciembre de 1977. En contraparte, tenemos una película llamada Tiempos Modernos, que fue creada en el año 1936, en donde se observa un obrero de una industria de acero, quien debido a su monótono empleo pierde el control y la cordura, por lo que es enviado a un hospital. En este film se puede observar que Chaplin es considerado, al igual que Keaton, un pionero en cuanto a representar los efectos de la revolución en el cine, ya que en esta época la revolución industrial incitaba al consumismo de las personas y al deseo y necesidad de producir a toda hora. La segunda película de Charlie Chaplin es El Gran Dictador de 1940, en el que se le hace referencia a un barbero judío que posee un gran parecido con el dictador de Otomania, quien culpa a los judíos de la situación crítica que atraviesa el país. Un día, sus guardas lo confunden con el barbero judío y es llevado a un campo de concentración, mientras que el barbero es confundido con el dictador. En esta película se da alusión al dictador alemán Adolfo Hitler y a su fuerte rechazo al pueblo judío. Esta era una época de crisis en todo el mundo, ya que el planeta venía saliendo de la crisis económica del 29. Esto debilitó la confianza en la democracia y dio paso al régimen totalitario de Hitler, convirtiendo a Chaplin en un pionero en la sátira política. Ríe y el mundo reirá contigo, llora y el mundo dándote la espalda te dejará llorar. Charlie Chaplin. El modo de escape de las revoluciones y las guerras que enfrentaban Charlie y Keaton eran por medio de la sátira representada en sus películas, siendo esta una mezcla entre comedia y tragedia. Estas películas, al carecer de apoyo de sonido y de lenguaje hablado, requerían de los actores una gran expresividad, para que así los espectadores comprendiesen lo que estaba sucediendo en la pantalla.
La diferencia en la táctica de los autores a la hora de la comedia se encontraba en que Keaton usaba su expresión sin emoción, sin mover ningún músculo representativo en su estado de ánimo, tomando un carácter muy serio e inexpresivo, pero también se caracterizó por ser más arriesgado en los movimientos a la hora de la actuación, siendo él mismo el que realizaba todas las acciones de riesgos en sus películas sin poseer dobles de acción, lo cual le ayudaron sus conocimientos como acróbata. Por su parte, Chaplin hacía reír a la audiencia utilizando cada músculo de su cuerpo y movimientos faciales. El mimo y la actuación en el teatro lo ayudaron a personificar mejor sus personajes, destacándose por su sobreactuación con gestos más exagerados, logrando así causar un impacto en la audiencia. Tanto en las películas de Chaplin como de Keaton podemos observar el uso de los intertítulos, que aparecían en medio de las escenas para que el público leyese el diálogo de los personajes, y servía para aclarar las distintas situaciones o para evidenciar y dar a entender conversaciones importantes, declaraciones de amor, disgustos, pensamientos. Así como también es importante destacar que las películas de esta época, al no contar con un audio dentro de ellas, la música era representada por un pianista quien tocaba al ritmo de la película. Es importante destacar que mientras Buster Keaton centraba más sus películas en el hecho de ser silenciosas, Chaplin, por el contrario, empezaba a incorporarle sonido a sus films, poniendo como ejemplo el último discurso de Chaplin en El Gran Dictador. Así como también el hecho de que Keaton era más meticuloso a la hora de escribir un guión, mientras que por su parte Chaplin se caracterizó por no escribir ni utilizar un guión previo, sino más bien por plantear las ideas en su cabeza y ponerlas a flote en el momento que consideraba preciso, teniendo la película en su cabeza y la iba desarrollando a medida que la rodaba. A veces se pasaban días o semanas buscando la solución a una escena. Por ejemplo, en City Lights, Luces de la Ciudad, tardó 2 años en conseguir el final que él consideraba satisfactorio. Al final de sus vidas, Charlie y Keaton tuvieron finales distintos. En el caso de Chaplin, que su meta siempre fue independizarse, logró ser él quien decidía el tiempo en que quería realizar sus películas y cómo expresar sus ideas, alcanzando ser el mismo actor, director, compositor, productor y distribuidor de sus propios films. Mientras que Keaton, por su deseo de ser parte de Metro-Goldwyn-Mayer, no fue tomado en cuenta de la manera que él esperaba, llevándose así al final de su carrera y haciéndole asimilar que había sido el peor de sus errores. Chaplin es el más grande actor cómico de siempre, Buster Keaton.